Desde chavito a los, ¿qué te puedo decir? A los 7 años puse mi primera tiendita fuera de dulces en las vacaciones, afuera en el garage, ya sabes, de la casa afuera. Nunca quise ser, y es fuerte, cachorro del imperio. Tú no querías ser mamá, no pasó por esa cabecita loca el me lo voy a quitar. Yo no quería ni ser mamá, no estaba como en mi proyección y tampoco quería casarme. Te quiero felicitar por los tamañotes que has tenido para defender la reasignación de sexo de tu hija convirtiéndose en hijo. ¿De meses y 12 años. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa la saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Esta noche, una función doble. Dos personajes que han abierto su mente para ser felices sin importar el qué dirán. Primero, Eddie Small, un personaje con una niñez realmente de película. Te llamas Edgar Slomensky. Sí, ¿por qué crees que me puse Small? Ya le estás dando al clavo. Kirchner. Smolensky Kirchner, a tus órdenes. ¿De dónde es ese Ruso y alemán. ¿Son judíos? Somos judíos, bueno, Ajá. sí, de mi familia judíos, yo también judío, pero de alguna manera, pues, orgullosamente yo sí digo mexicanos. Yo sí tengo la fortuna de haber nacido aquí en México, soy mexicano por nacimiento. Y sí, bueno, pues toda mi descendencia, que vamos a platicar un poco de eso porque ahí es donde se rige mi vida, es pues mis abuelos sobrevivientes del Holocausto, y tuve la fortuna, la gran fortuna de haber podido vivir y convivir con ellos hasta hace pocos años que se me fueron, y con ellos aprendí realmente el valor de la vida, y el valor de la vida tiene que ver mucho más, por eso hablo de sustancia y no de superficie. Por supuesto, fíjate, en ocasiones la comunidad judía son fuertes y herméticos. ¿Cómo fue tu caso? Uy, no. Mi abuelo se escapa del campo de concentración porque solamente quedaban, de los 2,000 que había en una bodega cuando empezaron, cuando los llevaron, quedaban a lo mejor 50. Y entonces se volteó con su amigo con el que hizo ahí, porque pues no ibas con amigos, los hacías ahí. Y decían, mira, ya mataron a todo mundo, ya la mayoría están muertos. Y si no nos matan, nos vamos a morir de hambre porque pues, estamos en los huesos, así en los huesos. ¿Por qué no nos escapamos? Bueno, se escaparon, se tardaron 5 días en escapar. Total, dijeron, si nos agarran, nos van a matar, pero todos nos vamos a morir. Entonces... Hay que jugársela, ¿no? Sí, como dicen en inglés, which are the odds, ¿no? O sea, claro, avientas los dados. Y entonces se escapa con su amigo, se esconden, era tiempo de nieve, se esconden en la paja, porque todo me lo contaba. De los campos de concentración. De Auschwitz. Ok. Todo me lo contaba, pero me lo contaba como si yo estuviera viviendo una película. O sea, yo viví con ellos películas, porque un niño tiene esa maravilla. Cuando le cuentas las cosas, ellos hacen como una caricatura, una película, algo, y te empiezas tú a verlo, como si lo hubieras vivido. Por eso cuando lo explico pareciera que lo estoy viviendo, pero es que así era. Y bueno, pues al final de cuentas se le congelan los dedos a mi abuelo, todos los dedos de los pies. Cuando logran escapar, porque sí tuvieron fortuna en escaparse, pues le tuvieron que cercenar, porque se estaban gangrenando los pies, le tuvieron que cercenar todos los dedos de los pies. Y mi abuelo no tenía dedos de los pies, así llegó a México sin dedos de los pies y fue campeón de México de tenis. Con este bagaje cultural, que el holocausto más fuerte de la historia del planeta Tierra, correcto, hecho, que sean sobrevivientes tus abuelos, y que tú hayas tenido en casa esa retroalimentación de personas que vivieron hechos históricos y sobrevivieron, ha de haber sido muy enriquecedor para un chavito, ¿no? Súper enriquecedor, pero te voy a decir cuál es la mejor lección. Vivieron todo eso y eran la gente más feliz. Y para mí eso es con lo que me quedo. Normalmente hay gente que te cuenta historias muy fuertes, pero resulta ser que no son felices, o que se la viven quejándose, o que se hacen víctimas. Mis abuelos nunca de verdad los vi en plan de víctimas. Siempre todo era alegría. Y yo ahora que lo pienso y que me encantaría que estuvieran aquí, digo, ¿cómo puede ser que después de todo lo que vivieron
fueran tan alegres y fueran gente tan feliz y tan bondadosa. ¿Tus papás cómo se llaman? Arturo y Toba, que significa buena en hebreo. Ok. Mi mamá nació en Israel. Ella sí nació en Israel. ¿Y en qué colegios fuiste? Bueno, es una historia pues interesante. Mis papás, como te digo, muy abiertos y muy jóvenes, no querían que viviéramos en una burbuja. Siempre empujaron porque conociéramos el mundo y porque supiéramos que había de todo en el mundo y gente que era feliz, gente que sufría, gente... Entonces nos metieron que ellos también estudiaron cuando llegaron a México acá, en el Colegio Ciudad de México, en Campos Elíseos, no sé si lo ubicas, claro, en por Polanco. supuesto. Donde está la Glorietita, ¿no? Así es, en la Glorietita, que estudia muchísima gente. De los tiempos de atrás y mucha gente de la farándula, pero Claro, muchísima. por supuesto. Y pues un colegio muy padre, muy, muy divertido. De alguna manera también, pues para mis papás era importante porque era parte de su remembranza de ellos, estudiaron también ahí. Y después nos fuimos a vivir fuera, un tiempo después, y luego regresamos. ¿Qué tan fuera? No muy fuera, muy cerquita, no tan lejos, pero también no está tan cerca, Tijuana. Ajá. Tijuana, que pues sí es lejos de la Ciudad de México, pero... 3 horas, ¿no? De vuelo o algo así. Pues sí, pero en esos tiempos, ¿te acuerdas? Pues yo te estaba hablando cuando era chico, pues es más, te ibas en el avión DC-10, no puedo decir una marca, pero eran los DC-10 grandotototes que tenían una pantalla en medio y tenían, no sé si lo recuerdas, Claro, que ya no supuesto, existen, claro, y a lo mejor hacías 4 horas o más, pero estuvimos ahí como 2 años y pico. Mi papá levantó una fábrica, o sea, él iba levantando por lugares en México y levantó una fábrica muy importante ahí de pinturas. Y como saben, era el auge en esos tiempos de las maquiladoras en Tijuana. Claro. Entonces, pues había muchísima venta de pintura porque había que pues, pintar. Imagínate nada más esos tamaños de maquiladoras. Se había puesto la Sanyo, la Sony, esos son mis recuerdos. Y pues ahí estuvimos 2 años en lo que se hacía. Ella dejó todo muy bien y nos regresamos a la Ciudad de México. Eddie Small pudo heredar un negocio seguro de su familia, sin embargo, no quiso ser un cachorro del imperio. Eddie, ¿qué pasa? ¿Cuáles eran los negocios de tu papá? Porque puso fábrica en Tijuana y iba a poner fábricas en la República, me dices. Y desde mi abuelo. Todo no, empieza desde ahí. Porque justo a tu pregunta, creo que fuimos al corte y justo preguntaste eso. Mi abuelo llega como te digo, del campo de concentración, todo lo demás llegan a México, pues sin un peso, vivían en una vecindad en el centro. Tengo tantas historias tan distintas a lo que la gente podría ver en este personaje que diría, nada que ver. O sea, una familia pues que tuvo que llegar con una mano delante y la otra atrás. Entonces, bueno, pues mi abuelo... Se llama la cultura del trabajo y pues eso es lo que yo más respeto en la vida. O sea, Pues sí. las personas que se levantan a trabajar y aparte con una visión de a dónde tienen que ir. Así es. Y con mucha constancia, perseverancia, respeto, disciplina. Y bueno, eso fue lo que aprendimos nosotros también. Entonces mi abuelo empezó en una joyería con un joyero que pues deben de conocer ustedes muy, muy bien, que era la misma familia, pues uno de los joyeros pues, más reconocidos hoy aquí en México, que empieza con B grande, no hago goles, porque luego me regañan. Exactamente. Bueno, pues eran contemporáneos. Y luego mi abuelo sale a la joyería, pone él una joyería, también él pone su propia joyería, y luego se le quema la joyería, en el centro, se le quema. Y bueno, pues fue, la verdad, algo súper triste y se decidió mover al papel. Y empezó a poner papeleras, pero papeleras grandes, distribuidoras, en el centro. Que actualmente están, en toda República del Salvador y Isabel la Católica. Oye, amigo, Eddie, tú decides estudiar marketing. Y no seguir en los negocios de las papeleras. Y no seguir en el negocio de las papeleras. No. A lo mejor hubiera sido, como se dice, una zona de confort a todo dar para ti, ¿no? Te voy a decir mi concepto. Nunca quise ser, y es fuerte, cachorro del imperio. Ese es mi concepto. Me gustaba ganarme las cosas hasta la fecha y la gente que convive conmigo te va a decir, este cuate tiene un problema. Todos tenemos ciertas cosas que no. Tiene un problema para que le regales cosas. No lo soporta, no lo aguanta, no le gusta, no me gusta. Porque siempre estuve acostumbrado a ganarme las cosas. Desde chavito ¿qué te puedo decir? A los 7 años puse mi primera tiendita fuera de dulces en las vacaciones, afuera en el garage, ya sabes, de la casa afuera. Y era un exitazo, porque aparte todo el mundo te compra. Ven un niño, ¿Vivías en lo ven Polanco allí. tú? No, yo primero viví en Satélite. Ajá. Esa fue mi primer residencia. Y luego, bueno, no es cierto, nací en Polanco. Es verdad lo que estás diciendo, en Francisco Petrarca. Y luego... No, pues en mitad de la comunidad. Ahí nací y como hasta los 3 años de edad,
mi papá es como un soñador, que le encanta jóvenes y todo, y entonces Satélite justo se acababa de fundar. Las torres y todo lo más es más, había campos, todo era verde. Y mi papá dijo, no, yo voy a ir a comprar un terrenote, voy a hacer esto. Y la verdad, pues, bendito sea Dios, pues una casa muy bonita, cuando todavía Satélite, pues a lo mejor no era tan digamos, poblado como hoy. Todavía no era la ciudad satélite. Era como Condado de Sayavedra en su momento hoy, que pues, todavía vas y ves cosas. Bueno, así era todo verde, todo, y nos mudamos para allá. Luego nos mudamos, estuvimos fuera, los 2 años que te conté, y luego ya regresamos a Interlomas. Que volvemos a lo mismo, se ve que le gustaba poblar lugares nuevos, porque Interlomas, cuando nos mudamos, también era nuevo. Nos mudamos en el año en que el presidente Salinas cortó el listón del centro comercial Interlomas Viejo. ¡Wow! ¿Qué era? 90, no sé, Sí, o menos, 80 y algo. No sé, Sí, no sé, ahí, pero... Porque me recuerdo porque fuimos, entonces era como la ciudad nueva, moderna, y nos fuimos a vivir para allá. Y ahora, pues, se vive muy a gusto por allá, ¿no? Pero después Por regresé a Polanco. un poco de es que bien, tráfico. luego regresé a Polanco y se volvió caótico porque regresé a la casa de mis abuelos. Mis abuelos, pues, primero fallece mi abuelo y me quedo de pronto yo viviendo en una casa con 20 recámaras, 7 cocinas. O sea, una cosa de locos. Mi vecino de al lado, que quien lo puede estar viendo este programa, era Los Mundet. Y mi otro vecino de al lado, ya casas grandotas, donde mis abuelos. Y mi vecino de otro lado era Paulina López Portillo, que ya no tiene la casa porque ahora son condominios. Era la que daba toda la vuelta en Eugenio Suey, entre Horacio y Mazarik. Ajá. Y luego regreso al bendito Interlomas. Y allá te desarrollas, y allá vives, Sí, y allá eres feliz. Sí, ahí. Oye, entonces en la Universidad del Nuevo Mundo, que está en la Herradura. Correcto. Ahí estudias, terminas marketing, decides no trabajar porque no quieres ser cachorro del imperio. Pero hay que trabajar. Pero es que empecé a trabajar desde los 14 años. Es que me salté esa parte. Ok, trabajabas vendiendo dulcecitos y luego... No. Lo de los dulcecitos fue un juego a los 7 años. Sí. A los 8, mi papá me llevaba los sábados a las papeleras. Ok. Y me ponía con los estibadores y cargadores a cargar y a empacar. Ese fue mi primer trabajo, ya más formal. Ahí aprendí desde cómo se deben de estibar unas cajas, porque hasta eso tiene su secreto. ¿Qué es estibar una caja? Estibar cajas es que, haz de cuenta, tienes que hacer una pila de 30 cajas y para que no se hundan, o sea, para que no se venzan, tiene una forma de estibar las cajas. Ok. Y es para que agarren el alma. Eso nadie lo sabe. No. O sea, porque pues la gente normalmente llega a un lugar a ser director, ¿no? O sea, o mucha gente. Y mi papá tenía la cultura, como empezaron mis abuelos, de la nada. Entonces decía, pues así ya le haya ido muy bien al abuelo y a la familia y tengamos lana, tú vas a empezar desde abajo. O sea, vas a empezar desde abajo, a aprender desde abajo. Porque tú no le vas a poder dar ni una instrucción, hijo, así me dijo, a nadie, si tú no la sabes hacer. Porque ¿sabes cómo te ganas el respeto cuando tú estás dando instrucciones? Cuando la gente sabe que las hiciste y pasaste por ahí y las sabes hacer. A un jefe que lo ponen desde arriba en un lugar, la gente de abajo no la respeta. De abajo me refiero en el organigrama, Claro. para que se entienda bien. Claro. No la respeta porque tú no puedes respetar a alguien que te manda a hacer algo que tú dices, me está mandando a hacer algo, güey, no lo sabe hacer. Ni siquiera nunca se ha manchado las manos, ¿no? Entonces, esa fue la cultura. Así empecé, luego me pasaron al mostrador, aprendí a tener interacción con los clientes, que es súper importante, y como judíos, pues sí se nos da toda esa parte del comercio. Claro. Y luego, bueno, pues así fui aprendiendo y ya después, a los 14 años, abrí mi primera empresa. Luego de 2 años de trabajo independiente, llegó a su vida un golpe de suerte que cambió su destino y se convirtió en el consultor de moda número 1 de México. Pero algo no le gustaba de él, que era Eddie. Empiezas a estudiar mercadotecnia, Sí. y luego te vas al extranjero, otro tipo de mercadotecnia, y me quiero suponer que seguías trabajando. Es que yo a los 14 abrí la empresa. La La empresa serigrafía. fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y después se volvió una fábrica de empaques. Y hoy en día, bendito Dios, pues sigue abierta. Bendito Dios, le doy muchas fuentes de trabajo a mucha gente. Pero ¿qué pasa? Tú mete a un loco como yo, creativo, hiperactivo, mételo a una fábrica a ver tiempos y movimientos. Se vuelve loco. O sea, es un cuate que necesita estar creando. Entonces, de pronto llegó el momento que dije, pues ya creé esto, ya tengo la carrera, ya tengo el otro. Yo necesito ponerme a hacer otra cosa. Me voy a volver loco. Ya tiempos y movimientos, ya lo tengo listo. O sea, ya tengo todo organizado. Yo soy muy así, ¿eh? Tomo un negocio, lo organizo y ya nada más lo superviso. Tomo otro y de repente puedo estar supervisando 10. Entonces, bueno, pues siguió este negocio y en eso me dice,
primera empresa, no voy a decir marcas porque ahí sí son golazos, una empresa de lujo, del mercado de lujo, llega a México y me dicen, ¿sabes qué? Te queremos contratar para que tú te encargues de hacer absolutamente todo. Queremos abrir tantas tiendas, ¿Que queremos empieza hacer con esto, P? abrir absolutamente... dale, mira que sí le sabes, ¿eh? Le sabes más de lo que creo, pero no doy el gol. Y bueno, pues entonces fue mi primer, vamos a decir, trabajo como consultor. Y así descubro que podía ser consultor. O sea, no es algo que tenía planeado. ¿Qué es consultor? Para la gente que está ahorita en su casa y dice, a lo mejor yo puedo ser consultor. ¿Qué es ser consultor? Consultor es, bueno, mi figura cuando empecé, en ese caso, era, necesito que me busques cuál es el mejor real estate, porque todo es location, location, location en retail. ¿Cuáles son las mejores agencias de PR, las mejores agencias de marketing? ¿Qué tipo de mercancía tengo que traer? ¿Qué tipo de tallas tiene el mercado? Porque estamos hablando de una empresa de lujo, que en Europa son un espagueti. Pero esta empresa de lujo no puede traer esas tallas que vende allá. Acá, No, pues no vendes. Somos diferentes, Correcto, las correcto, razas distintas. correcto. somos más Pero sí les chaparros. gusta la marca y les gusta el look. Entonces era, ¿cómo llego al mercado y no la riego? Y eso hace un consultor y te empieza entonces a preparar todo. Después avanzó mi carrera. ¿Y qué crees? Me empezaron a contratar gente que ya tenía empresas hechas y derechas hasta con 80 años de existencia. De repente decir, pues si este cuate hizo eso aquí, y de repente me llaman de una empresa muy grande, que tampoco voy a decir el nombre, pero esa es muy grande porque son departamentales, que no es donde actualmente trabajo, es otra, y me contratan de consultor. Pero ahí sí, para yo llegar, ver todos los vicios ocultos que había en la empresa, porque no podían avanzar, porque había cosas que no se habían renovado, que no se habían refrescado, y empecé a trabajar así, y pues bueno, yo cobraba y le daba servicio a mucha gente porque me podías contratar. Ya de pronto, para no hacerla muy largo, en febrero del año que viene cumplo 14 años donde estoy actualmente. El Grupo Carso. Así es. Eddie, 120 kilos perdiste. Correcto. ¿Es en serio? Sí, llegué a pesar 170 y algo. Sí, ¿Y serían como 118. ¿Puedo saber cuánto mides? Porque si ven No, estos 1,85 más zapatos, plataformas 2 metros. o Te lo sea, contesto así de eso- rápido. Ok, bueno, 1,85. ¿Y por qué llegaste a pesar tanto? Pues porque siempre fui un muchachito muy bien comidito. Y tú sabes cómo son las abuelas. Bueno, y la mía, desde que tengo uso de razón, todo era con... O sea, llegaba, ya sabía, la abuela... ¿Tú te acuerdas de la fábrica de ya lo podemos decir porque ya no existe. Los chocolates Fairback Sí. del carrito viejito. Sí, Bueno, perfecto. eran mis favoritos. Los lápices de chocolate, Sí, también. el Krish Crash. También. Bueno, ¿qué te digo? Todo en mi vida eran chocolates dulces y todo lo demás y yo nada más quería comer. Y mi mamá, tengo que decirlo, mi mamá era una mujer, bueno, es una mujer guapísima. O sea, yo lo que aprendí de mi mamá fue a empoderarse, a arreglarse en estos tiempos cuando nadie. O sea, mi mamá salía a la calle, pero te lo digo textual, y paraba el tráfico. Wow. Una mujer de un 80 y pico, rubia, con un cuerpo muy bonito. Y entonces yo viví con mi mamá la historia de que a donde yo iba, mi mamá, sin ser una mujer del espectáculo, era tratada como mujer del espectáculo. Acabó en el espectáculo, ¿eh? Ok. Pero era tratada como el espectáculo. Y llegábamos a restaurantes y a mí no me... Yo, desde mi uso de razón de chico, si yo me iba a comer con ella, de repente llegaba la cuenta. No, es que alguien le pagó la cuenta. ¿Pero quién? No, alguien pagó la cuenta, que pues, está muy guapa. Yo viví con eso con mi mamá. Fue impresionante. Y te hago chulada, esta ¿no? referencia porque hoy me habló mi papá. Venía yo en el elevador para venir acá y me habla y me dice, oye, ¿ya viste lo que dijeron en un programa de radio de ti hoy? Y le digo, ¿de qué programa de radio me estás hablando? Y dice, pues de Eduardo Virgay, que le mando un saludo, que aparte creo que también trabaja aquí. Sí. Y pues resulta que mi papá me empieza a contar que Eduardo dice, no, es que ustedes tienen que ver cuando este cuate llega a un restaurante o a un lugar. O sea, se hace un tema. Y entonces, ¿qué crees que me pasó? Le dije, pues es como mi mamá. Pasaba lo mismo. Llegaba a un lugar y pues la gente, pues algo pasaba, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí a mí, al estar en la tele, porque yo no tenía planeado estar en la tele, de repente me veía en la cámara y decía, no, es que me veo muy gordo. O sea, ¿cómo yo voy a estar hablando de cuidarse? Y entonces empecé a adelgazar. A la referencia de tus 118 kilos que me dijiste. ¿Cómo? Mira, las primeras 3 temporadas me las eché gordito. De todos esos kilos, porque aparte están en YouTube, o sea, no hay cómo mentir. Y de repente me tocó una temporada con Eugenia de baile. Y Eugenia se cuidaba mucho, la verdad, y se cuida hasta la fecha. Y le dije, no, yo voy a adelgazar, no sé qué, ta. Y me acuerdo mucho de Eugenia porque cada lunes que llegábamos a grabar, yo bajaba kilos.
Y me decía, mi Michael Phelps, mi Michael Phelps. ¿Por qué? Porque todo lo hice nadando. Desde el principio fue nadando. Todo en tu casa. No, o sea, tú practicas la natación. Yo fuerte. fui campeón de natación de chiquito. Okay. Y de clavados. Okay. Entonces, pues vas creciendo, te haces gordito y lo dejas. Y dije, ¿cómo puedo volver a adelgazar de una manera sana sin tomarme un chocho ni una pastilla ni operarme? Porque aparte estoy en contra de las operaciones. Gástrico, lo juro por mis padres. Nada, no me operé, nada. O sea, a quien le entrevisten de la familia te va a decir, este cuate de pura perseverancia. ¿Qué pasa? Tenía yo la ventaja, y bendito sea Dios, de tener pues una alberca en la casa de ustedes. Y de repente dije, pues si me puedo bajar aquí 3 horas. O sea, aquí en mi alberca puedo estar tranquilo, nadie me molesta, nadie me ve, Y empecé a hacerlo. Y la verdad es que me funcionó muy bien. Es más, se lo recomiendo a todo mundo. Es más, lo reto a toda la audiencia y a quien quiera. Pónganse a nadar 1 hora diaria y me ganso, como dice nuestro querido presidente, que no bajan de peso. Y aparte comes lo que quieres, porque la natación te da hambre. También te da hambre hacer la natación. Claro. Y no he vuelto a subir, lo cual quiere decir, y está comprobado, que te cambia el metabolismo. Noé Small descubrió su homosexualidad sin querer y ya en edad adulta, pero antes amó profundamente a una mujer. ¿Tienes hijos? No tengo hijos. Como si los hubiera tenido, porque tengo una hermana grande y un hermano de 20, que pues la verdad, me lo eché como si hubiera sido mi hijo. Y me fascinó la experiencia. Y tengo una hermana que es una fregona. Es una mujer hippie, la verdad. Estudió veterinaria. Sí, es totalmente, es un free spirit. Vive en Vallarta desde hace, espíritu libre, vive en Vallarta desde hace, ya más de 20 años. Ella estudió veterinaria en la UNAM, orgullosamente en la UNAM, y luego hizo una especialidad en todo lo que es animales marinos en Los Cayos, en Miami, y es reconocida como una de las 10 veterinarias en el mundo más reconocidas de animales marinos en todo el mundo. Ella participó justamente en lo que se hizo en un año y medio atrás del salvar a la vaquita marina. Y ella fue una de las únicas 20 veterinarios de todo el mundo que estuvieron ahí durante muchísimo tiempo en San Pancho, en San Felipe. Y estuvieron ahí, en San Felipe, en Baja California. Estuvieron ahí tratando de salvar o de poder que se preserve la especie. Y se la pasa yendo, vive en Vallarta, pero se la pasa yendo por todo el mundo dando congresos. Va a Colombia, va aquí, va allá, va todo el mundo dando congresos de animales marinos y para veterinarios. Y la verdad es que yo sí me quito el sombrero por ella, porque es una mujer que a mí me ha enseñado que puedes ser un alma libre, puedes vivir en la playa, puedes no preocuparte por la vestimenta, puedes no preocuparte y estás feliz y das amor. Y sí, a mi hermana la admiro mucho y a mi hermanito chiquito también, que tiene 20 y ahorita está estudiando, no digo la marca de la universidad, está estudiando ingeniería y muy orgulloso también de él, un ¿Y no muchacho eres casado? muy sano. No soy casado, soy gay a los 4 vientos y a los 80 vientos, porque aparte yo nunca tuve problema. En mi casa se hablaba de gays desde que yo tenía 10 años de edad. Mi papá tenía 99% de amigos heteros y tenía a lo mejor 3 amigos gays que yo sabía desde niño que eran gays. Y mi hermana, todos sus mejores amigos eran gays cuando era adolescente. Y mi hermana es más grande que yo. Ahora, Entonces, pero ¿no te interesaría casarte ahora que...? No, yo creo que yo empecé muy al revés. O sea, yo primero me iba a casar con una mujer. Porque yo me di cuenta tarde. Bueno, es la verdad que hago, pues, ni modo de mentir. Es más, le mando un saludo a Mercedes, ella sabe quién es. Y pues, o sea, ¿primero eras heterosexual? sí, por mucho tiempo. ¿O creías que eras heterosexual? No, sí me gustaban. Y tuve, bendito sea Dios, o sea, yo sé que hay muchos gays que les preguntan, oye, la mayoría te van a decir, yo no sé lo que es tener relaciones con una mujer. Pues yo sí. Y es más, escríbeles aquí para que les digas si se los corrobores, Mercedes. No, pues sí. ¿Y cuánto tiempo anduviste con Mercedes? Mucho tiempo, casi 4 años. ¿Vivieron juntos? Nos íbamos a casar. ¿Cómo? Ahí es una historia fuerte. Tendríamos que hacer el minuto del minuto del minuto del minuto. ¿Pero vivieron juntos o qué? No, éramos muy jóvenes, éramos adolescentes. Y yo a ella la dejé cuando tenía, como 19 años. Fue un amor como de los 15 a los 19. Y yo me iba a casar con ella. ¿Y de repente te diste cuenta que te gustaban las personas de tu mismo sexo? Mira, es un descubrimiento. Hay gente que yo creo que lo sabe desde chico y hay gente que lo descubre. El mío fue un descubrimiento. Y quizás un descubrimiento hasta por un accidente con un amigo, que los dos éramos heteros. Y bueno, la historia es muy larga. Pero así fue. Y como yo me conflictué, yo hablé con ella.
O sea, si la tuviera aquí sentada, te diría, no, este cuate vino y me dijo, oye, me pasó esto. Y pues yo ya no me puedo casar contigo. ¿Y qué crees que me contestó ella? Tal cual, de veras, cómo me gustaría que estuviera aquí sentada. Yo te amo a ti, eres la persona con la que mejor me la he pasado en toda mi vida. Hemos vivido lo que nadie, nos hemos divertido y eres con la pareja que me quiero quedar toda mi vida. A mí no me importa, estoy dispuesto hasta darte permiso a que, fíjate qué fuerte, pero así fue, a que te salgas los fines de semana de vez en cuando. Y le dije, no. Le dije esto, no, yo no te voy a hacer eso. Es un calvario. ¿Y qué crees que hizo a los 6 meses? De despecho, se casó. ¿Y se divorció? Pues sí, se divorció porque pues así no puedes, ¿no? Y todavía me habló de la boda, cuando era lo de la boda. Es muy fuerte, pero somos muy amigos, nos queremos muchísimo. Oye, a ver, ¿te habló el día de la boda de su boda? Sí, que se estaba casando por mi culpa. Oye, eso debe ser muy fuerte, Sí, pues, porque debe ser una lápida que traes en la espalda, ¿no? No, pues, ¿qué crees? Que con el tiempo, pues nos seguimos hablando, nunca perdimos el contacto. Yo conozco a sus hijos y todo. Y ella me dijo, yo te entiendo, tú no me quisiste a mí amolar. O sea, tú pudiste haber sido un egoísta. Yo te estaba poniendo todo en charola de plata. Y tú dijiste no. Y esa es la verdadera razón. Yo dije, yo no le puedo hacer eso a ella. O sea, yo si me voy a casar con alguien, pues yo no le puedo estar, aunque ella me dé permiso, haciendo eso. Y qué imagen para mis hijos también. Claro. Entonces yo soy muy sagitario, como buen sagitario. O sea, negro es negro, blanco es blanco, rojo es rojo. Y el negro no puede ser medio cereza o medio... No, es rojo y es negro y el negro no es blanco. Entonces, no quise. Te digo, bendito sea Dios, vive en un paraíso con playa precioso aquí en el país. Mercedes, le mando un saludo. La quiero mucho. Es una persona con la que me llevo muy bien. Nos estimamos, nos adoramos. Y no, al contrario, yo creo que... Cuando eres derecho, aunque a veces es duro cuando alguien te habla derecho en el momento, terminas queriendo y amando mucho a esa persona. Y te lo puedo decir viceversa. Quien es derecho contigo es igual. Claro. O sea, dices, esa persona vale. No tengo que perder con esa persona, ¿no? Oye, y el tema de la trascendencia, en ocasiones, y yo lo oigo tantas veces, estoy casada, ya con mi esposa no tengo nada, pero mis hijos es lo mejor y demás. Ese sentimiento de paternidad está en Eddie Small. Durísimo, y por lo que te explico de mi hermano, que también le mando un saludo y un beso, yo con mi hermano viví como si hubiese tenido un hijo. Hay fotos desde darle la mamila textual al mes de nacido hasta enseñarle a manejar, enseñarle a nadar, echar relajo. Bueno, pasaron tantas cosas, ya tiene 20 años y sinceramente sí me gustaría ser padre, pero me gustaría ser un padre. Y dicen que siempre uno busca lo que a lo mejor no vivió. Yo te expliqué, tuve unos abuelos, estuve mucho tiempo y hablábamos de cosas. Y mis padres, los más fregones del mundo y los amo, pero a lo mejor no con tanta convivencia tan seguida, vamos a decir. Que entonces, a mí el momento en que vaya a tener hijos, que por supuesto será con un surrogate mother, que es para que la gente que no sepa qué es un surrogate mother, es vientre rentado, que tú escoges en un banco de óvulos, tú puedes escoger y a final de cuentas implantan en un vientre que no es la misma mamá de los óvulos, porque pues si no generaría una paternidad o una maternidad. Claro. Pero eso va a ser, le calculo, ya en unos buenos años, en unos 10 años. Eddie Small, con su visión más allá de la moda, seguramente va a seguir triunfando y rompiendo estereotipos con un personaje divertido para unos, difícil de entender para otros, y quien también necesitó tener su mente muy abierta para enfrentar a quienes la criticaron fue Karina, porque ella se facó los pantalones para defender lo que más quiere en la vida, su familia. Así nos habló de la transformación de Sander, su hijo transgénero. ¿Empezamos por el principio? Ajá, claro. Lista. Fíjate que he vivido engañado toda mi vida. ¿Verdad? Porque tú eres Karina de Venezuela, claro, pero hasta que naces en Perú. Sí. Cuéntame esa historia. La familia de mi mamá es peruana, entonces mi mamá conoce a mi padre en Estados Unidos. Ajá. Mi padre mucho más joven que mi mamá. Mi mamá en los años 60, divorciada con 3 hijos, se casa con este hombre judío, ella no era judía, y bueno, y con ese preámbulo horroroso, para ese momento queda embarazada de Karina, y mi papá le dice, ya va, dame un minuto, déjame ir a Venezuela, déjame explicarle a mis padres lo que ha pasado, espérame
no, más tantito. Y ella se va para Perú y yo nazco ahí un poquito antes de tiempo. Así dicen, tú sabes que todas las mamás de antes siempre nos tuvieron antes de tiempo. Claro. No está- 7 mesinos, 6 mesinos. Y ahí nací. Pero no- mi mamá es peruana. Pero tú vives toda tu vida en Venezuela, Sí, en sí. Caracas. Sí. Te cuento más. En ese matrimonio mi mamá dice, entonces tú quieres que nuestros hijos sean judíos. Y él dice, por supuesto. Entonces ella, como muchas de las mujeres que se convierten, nos metió en un colegio, a mi hermano y a mí, a mi hermano Moshe, y a mí nos metió en un colegio ortodoxo. O sea, yo no me puse una falda, un pantalón hasta que yo tenía 12 años más o menos. Oye, ¿y qué estudias tú? O sea, vas a la primaria, supóngome Sí, sí, yo, sí. después la secundaria. Sí, y luego entré en la universidad, Católica Andrés Bello. Es lo que me brincaba, la Universidad Católica. Pero no es católica, No, nomás se llama le así, llaman ¿no? así, exacto, se llama así. Empecé el primer año de comunicación social, entre varias, pero bueno, ahí fue el momento, ahí fue el minuto que me cambió la vida. El minuto que cambió tu destino. Exactamente, ahí me hice muy famosa realmente de un día para el otro, fue muy rápido ese proceso. Entonces yo dije, ¿sabes el típico cuento? Yo regreso el año que viene, ¿no? Yo voy a darme la oportunidad de vivir este accidente de haber sido famosa y pues lo viví y me quedé atrapada en esto. Pero no me queda claro. Entras a la universidad Sí. y ¿cómo te haces o por qué te haces famosa? Bueno, ¿Qué es ya lo yo que venía- te lleva a que desde cuándo estabas tú cantando? Bueno, yo siempre canté, pero canté en el colegio, como canta cualquiera o cualquiera que tiene ese don, ¿no? Ese regalo. Pero mi hermana que trabajaba en la disquera y mi hermano que me llevó a una audición para él, yo le dije, no, yo te hago los coros y vamos los dos. Y bueno, yo hice la audición para él. O sea, él era el que iba a apostar en la disquera. Tu hermano iba a ser Mi cantante. hermano, él era el cantante, él era como el artista de la familia. Y yo lo acompañé, sí, yo te hago los coros y sí, bailo atrás y no sé qué. Y la gente se fijó mucho en mí y me llamaron y a mí me parecía todo muy divertido. Y así firmé el contrato con Sono Rodben en esa época, hace muchísimos años. Y ellos me invitaban cuando yo estaba libre, por supuesto, porque yo estaba en el colegio todavía, en la prepa, que llaman aquí. Sí. Entonces yo iba para mis programas, El bachillerato, exactamente. Y yo iba para programas, o sea, pero todo muy, cuando yo pudiese y en mi tiempo. Y de repente esta cuestión, este disco, cuando sacaron el disco, empezó como como si se hubiese hecho viral en ese momento, pero por supuesto sin las avenidas que tenemos hoy, ¿no? ¿Cómo cambia la vida de una muchacha que va a la universidad, que se sabe que tiene buena voz, que es entonada, que baila, que es rítmica, a de repente una persona que se hace popular, no sé si de la noche a la mañana, pero en un corto periodo de tiempo? Sí, muy corto. Hay una anécdota muy rapidita que tengo que también ponerle un poco la atención. La primera vez, lo primero que yo hice en realidad antes de mi primer disco fue una participación en un disco de varios artistas de esta misma disquera en la misma tónica del juego. Y no, sí, méteme, ay, ok, chévere. En un disco que era inspirado en una obra teatral de Juan Pablo II. Ok. En su primera visita a Venezuela en 1985, a mí me meten en ese disco que se llamaba El Taller del Orfebre, y de todo ese disco, que eran 10 o 12 temas, el único tema que sobrevive y se hace popular es el mío. ¿Cuál cantabas? Entonces se llamaba Zapatos de Tacón Alto. Quiero unos zapatos de tacón alto, quiero ser tan alto como tú. Era una cosa así como muy infantil, perfecta, porque además estaba inspirada en una obra que el Papa había escrito. Entonces, de alguna manera, si todos estos pequeños accidentes de la noche a la mañana me cambian la vida, yo tengo obviamente que dejar la universidad porque ya, o sea, fue una ebullición muy grande. Me empiezan a pedir, me empiezan a contratar en todos lados. Entonces, lo primero que cambia es ese anonimato y empiezas a hacer un poquito de todo el mundo, ¿no? Y un poquito hacer todas estas cosas que la gente te va pidiendo. Pero el primer gran éxito de niveles internacionales tuyo, Sí. corrígeme, ¿Sé cómo duele? No te tengo nada que corregir, ese es. Sí, Sé cómo duele. ¿En Sí. qué año habrá sido este? 87, sí. Y era el soundtrack de una telenovela. Sí, fíjate cómo vuelven a pasar cosas locas, de una telenovela peruana. Y yo fui el tema de esa telenovela en Venezuela, eso también fue
impresionante y de ahí me trajeron directamente a México, porque en uno de los Miss Venezuela, que eran además, como todo el mundo lo sabe, fastuosos, ostentosísimos, bellísimos, eran unos shows, invitaron, uno de los maestros de ceremonia de ese Miss Venezuela en el que yo participé, fue Raúl Velasco. Y él se quedó como muy impresionado y todo. Bueno, y él fue de alguna forma el que me trajo para acá. Les quiero decir para las nuevas generaciones que Sí. no lo saben que Raúl Velasco fue el ábrete sésamo de este Sí, país. sí. Era el rey Midas. Lo que él tocaba, si él quería, decidía que se convirtiera en oro. Así es, así Entonces es. tenía un programa importante que se llama Siempre en Domingo, Muy que importante. tenía muchas horas de duración en domingo y era visto en muchos países y era la gran plataforma de lanzamiento de los cantantes en América Latina. ¿Correcto? Y de España. O sea, ¿quién no venía? O sea, en español.com era Siempre en Domingo. Eso era una plataforma inmediata. ¿Y con qué te encuentras? ¿Qué hayas en México? Yo no tenía mucha perspectiva porque todo esto me fue pasando. O sea, yo no tenía ese plan, esa cosa de quiero ser y ahora quiero llegar. No, me fueron pasando las cosas, como te dije al principio, de manera un poco accidental. Claro, accidentes muy felices, muy, wow, yo no sabía, bueno, vamos a darle. Y todo muy informal, todo muy, sin mucha expectativa. Entonces las cosas se Sin fueron... planearlo. Sin planearlo. Entonces vine para acá, un país totalmente nuevo para mí, que yo nunca había visitado, culturalmente riquísimo, muchísimo más grande que Venezuela y, en fin, o sea, todo era impresionante, la comida, la gente, la televisión era como el pequeño Hollywood, ¿no? de Latinoamérica, entonces todo era maravilloso. Con eso me encontré en México. Oye, ¿y cuántos años de carrera seguiste? Porque después Fue muy breve, tomas sí. una pausa en tu carrera. Sí. ¿Qué te hace tener una pausa, Karina? Bueno, yo creo que el mismo producto de que todo me fue como llevando, como arrastrando. Ajá. Esa consecuencia del accidente. Yo dije, ya va. Ya, un momentico, no me empujen más. Ya va, paren el mundo que me quiero bajar. ¿Y vivías en México o seguías viviendo? Yo viví en México después, o sea, Ajá. cuando después de mi primer breve retiro viví aquí, me enamoré de un mexicano y él estaba en Madrid haciendo un doctorado y después vinimos para acá y la primera vez que viví con una persona X, o sea, fue la salida de mi casa de familia y también fue la salida de la independencia. Soy una mujer grande. Oye, ¿y te fuiste a vivir con él o te casaste? Sí. No, me fui a vivir con él. Sí, una rebeldía máxima, ¿no? ¿Qué edad tendrías? Yo tendría, yo calculo que 22 puede ser. Una locura. Yo tengo una hija de 15, tú tienes una Ajá. hija de 20. Sí, Yo quiero 21. saber, 20, ok. Sí. Yo quiero saber, ¿Cómo es la cuenta? hay que tocar madera que falten muchos años, ¿no? Pero, No, pero está bien. también hay que darles Ajá. la libertad y la confianza. Sí. O sea, porque para eso se les educó. Ay, no, pero Gustavo, Pero- estamos hablando de los 80, principios de los 90. Pero, a ver, Somos otra gente. ¿cómo carajos le dijiste a tu mamá Ay, no. que te ibas a vivir con un No le fulano? dije, no le dije. No le dije. Entonces- Ya cuando estaba aquí la llamé. O sea, a ver, ¿tú estabas viviendo en Sí. dónde? En Miami, en esa época ya estaba en Miami y con ella. Y la cosa empezó, él venía, yo iba para allá y nos juntamos y y aquello decidimos cuándo y una especie de escape, así como, sí, lo vamos a hacer y lo hice. Entonces te vienes a vivir, Karina, Sí. con esta persona. Con este sujeto. Con ese sujeto. Aquí a México. ¿A México? A México DF, sí. ¿Y en qué acabó la historia? Bueno, pues no. La verdad, tengo que decir que de las mejores etapas de mi vida. Fui sumamente feliz, sumamente feliz. Él me hizo muy feliz, yo fui muy feliz aquí. Era un estado de independencia absoluta, de emancipación. Entonces todo fue muy lindo y además en un país que yo no conocía y que aprendí a querer desde adentro, o sea, desde sus costumbres, viajábamos aquí y yo fui muy feliz aquí. Lo que pasa es que, bueno, yo nos mudamos aquí, él estaba metido en una campaña de un candidato que mataron y ahí se nos empezó a mover un ¿Luis poco. Donaldo Colosio? Colosio, exactamente. Y él había estudiado
había hecho un doctorado internacional y entonces, bueno, la cosa se enredó y ya la economía aquí también se devaluó el peso, o sea, hubo mucho trastoque, eso, social, o sea, fue un momento muy... Ok, pero mientras no estuviera trastocada tu relación... Sí, bueno, pero la cosa afectó mucho, sí, nos costó mucho. Rehacer, tú sabes, y volver Entonces yo me tuve que ir también porque las cosas no estaban bien aquí. ¿Te regresas tú a Venezuela? Sí. Ah, no, te regresas me tú regreso a Miami. Sí, me regreso a Miami, me ¿Con llaman tu mamá? para... Con mi mamá otra vez, con el perro arrepentido, con el la hocico cola entre partido las y el patas. rabo entre las Se ve que eres el Chavo del 8. Claro, pero ¿quién no? Ahí va el Y perro vuelve el arrepentido. perro arrepentido. Con la cola entre las patas, con el hocico partido. Es una chulada Con esa. la cola entre las... Oye, Y me regresé, sí, bueno, pues nada, madre al fin, tú sabes, mi amor. Te lo dije, yo sabía. Yo no, nada que ver. I told you, honey. I told you, baby. Pero la verdad es que no cambiaría un día de los que yo viví aquí, no cambiaría un día de esa relación maravillosa. Oye, y tiempo después, Ajá. entiéndome yo, que No mucho. conoces a otra persona Sí, no mucho de la tiempo. cual te enamoras y hacen equipo. Sí. Digo, hacen equipo porque al leer tu biografía veo que él fue tu manager y tú fuiste manager de él. Yo fui manager o sea, a ver, de él. explíquenme eso. No, él fue mi productor. Ok. Y yo fui manager de él. Ok. Sí. Sí, hicimos equipo en diferentes formatos y en diferentes momentos de nuestras vidas. ¿Tú en qué momento te encontrabas? ¿Ya estabas en Miami? Sí. ¿Habías regresado a la música? Ajá. Yo voy para Miami Ajá. y me llaman de Venezuela para hacer una telenovela. Y como yo estaba en ese momento de, ay, bueno, sí, vamos, me fui para Venezuela, viví 2 años allá, hice mi novela y cuando volví a hacer un nuevo disco, porque me dan la liberación de esta disquera donde yo estaba, Ajá. en ese momento, terminando casi el disco, conozco al productor de uno de los temas finales, que es quien se convierte eventualmente, ningún eventualmente, 3 meses después, en mi esposo, Marcelo Acevedo. ¿Te embarazas Sí. y te casas aquí en México con él? No, estamos hablando del segundo. El segundo es Miami. El segundo es Miami. El segundo. No, nos casamos en Venezuela, en una boda que pasaron por televisión. Allá había un programa que se llamaba Sábado Sensacional, muy popular, y ahí nos casamos. Sí. Ellos me vieron crecer, así que nos casamos igual que aquí se casó, En por vivo, ejemplo. En Lucero vivo, se casó Lucero. también. Y Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo igual se yo en mi casaron. país, así mismo. Que es una cosa muy linda, además, porque es linda. Entonces, en 1999, para cerrar el siglo pasado, Millennial, exacto. para cerrar el siglo pasado, te conviertes en mamá de tu primer hija que se llama Yasha Marcela. Yasha Dijiste Marcela. el nombre de la mitad. Yasha Marcela se llama ella. Yasha Marcela. Sí. ¿Parto natural? No, cesárea. Fue un parto, o sea, fue complicado. Sí, fue complicado. Pero ahí la tuve. ¿Y cómo fue tu Chéverísimo. embarazo? Divino, perfecto. Yo estaba promocionando mi disco, aquel de Dejaré, vine para México, fui para Puerto Rico. Todo fue fastuoso, todo fue maravilloso. Es el único momento en que las mujeres son felices siendo gorditas. Muy estando feliz. panzoncitas, ¿no? Sí, pero a mí de verdad que me sentó muy bien, no tuve ningún tipo de síntoma, me sentía linda, me sentía todo, yo estaba muy feliz. ¿Tú querías que fuera niña, niño o lo que Dios te mandara? No, lo que Dios me mandara, la verdad, y me encantó que fuera niña, me encantó. Fue mi Nació- compañera. ¿Nació cuándo? El 11 de enero, 111999. 11 de enero de 1999. Ok, y en ese momento las prioridades en la vida cambian. Me cambió todo, me cambió todo. Yo decidí otra vez apartarme un poco de todo, hice esa promoción, le di un poquito de seguimiento y luego las cosas cambiaron, mermaron un poquito y yo me dediqué a mi hija porque yo no la pensaba tener, también fue otro accidente feliz. ¿Tú no la pensabas tener No. porque no estabas preparada en ese momento o porque ni no la querías quería, ser mamá? no, ni yo no quería ni ser mamá, no estaba como en mi proyección y tampoco quería casarme. Pero bueno, pasó, no lo había hecho antes, ya estaba más o menos un poco en la edad. Pero son momentos que cambian tu destino. Sí, Una mucho, boda pero definitivamente. no fue, yo no lo pensé mucho ni en la boda, ni en el bebé, no pensé mucho, como no he pensado muchas cosas en mi vida. Oye, Karina, de manera respetuosa, cuestiono. Sí. Si tú no querías ser mamá, ¿no pasó por esa cabecita loca el me lo voy a quitar? No. Qué bueno. No, ya eso había pasado antes.
Entonces... ¿Habías perdido un bebé sí, o habías sí, abortado sí. de manera voluntaria? Me lo quité. Y pues yo dije, no, yo esto no puedo volver a hacerlo más nunca porque entendí las consecuencias de eso a nivel emocional y nunca más pasó eso. Cuando cada quien toma una decisión en su vida y nadie somos quien para juzgar a alguien, puede ser una decisión muy fuerte, sacar una vida de dentro de ti. Alguien que se está formando Sí. en tu vientre debe ser una decisión dolorosísima, mi amor. Sí, yo creo que es una decisión dolorosa, pero muchas veces sucede de manera inconsciente, o sea, no tienes la conciencia un poco de lo que estás haciendo, lo tomas de manera ligera, no se piensa nunca en las consecuencias, y cuando llegan las consecuencias y la devastación es que te das cuenta del error. ¿Te pegó duro a ti eso? Me pegó muy duro. Al Siento que eso paso fue- del tiempo. Sí, me pegó muy duro. O sea, me arrepentí muy rápidamente. O sea, entré en conciencia un poco a destiempo y eso no me fue bien, no me fue bien. ¿Qué edad tenía Yasha, Marcela, cuando te vuelves a embarazar? Tenía 6 años, un poquito, sí. Sí. Ahí tuve varias pérdidas antes. Y Embarazos sí, fallidos. exactamente, sí, pérdidas Híjoles, naturales. que son Eso es tremendamente muy duro, sí. dolorosos. Sí, pero además busqué este segundo bebé porque mi hermana le da un cáncer y yo me voy con mi hija más pequeñita, mi hija tendría como unos 5 añitos, y me fui a cuidarla y yo en ese momento dije, wow. A ver, es que me perdí. A tu hermana le da un cáncer. Sí, mi y hermana. te vas con tu hija. A cuidar a mi hermana a Venezuela. Ok, Sí, nos vamos a Venezuela a pasar con ella quimioterapia, radioterapia, todo ese rollo. Fueron meses que nos pasamos allí. Y yo pensé, al volver, dije, wow, de 5 hermanos que éramos, yo fui la única que pude estar con mi hermana y cuidarla y acompañarla. Y dije, wow, qué duro aquí en Estados Unidos mi hija sola. Entonces yo dije, bueno, esta es la primera vez yo creo que en mi vida que yo quise planificar otro bebé. Pusiste en perspectiva y futureaste por la vida. Correcto, correcto. Y por supuesto, porque los hermanos, en teoría, para eso deben de estar. Sí. Para tomarse la mano, para ayudarse el uno al otro. Sí. Porque no es lo mismo subir una cima con alguien que te da la mano a subirlo solo. Totalmente diferente. Sí. Y estoy muy feliz de haber podido hacer eso por mi hermana. Entonces, ¿Murió tu hermana? Mi hermana se fue también, sí. ¿Cáncer dónde? En el pulmón. Pero a ella le dieron, ese fue el primero de varios. Entonces, en esa oportunidad De varios cánceres. O sea, sí. tuvo Cada metástasis. 5 años, sí. Cada 5 años le dio uno diferente. Entonces, cuando regreso a los Estados Unidos, me propuse, me di a la tarea, no, yo voy a buscar otro para acompañar a esta niña que ya además tenía 5 añitos, un poquito más. Tuve esas 2 pérdidas y dije, bueno, entonces no se me dio. En el momento en que yo solté, quedé embarazada de... Si bien el ser papá y el ser mamá es un regalo de allá arriba, de tu Dios, de mi Dios, de nuestro Dios, y yo siempre digo que con los tuyos, con la razón o sin ella. Así es. Te quiero felicitar por los tamañotes que has tenido para defender la reasignación de sexo de tu hija convirtiéndose en hijo. Gracias. ¿Puedes platicar al respecto, mi amor? Claro, claro. Nace nena. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la situación? ¿En qué momento se da cuenta ella que es él, Ajá. que se equivocaron en el cuerpo, que O sea, algo bueno, así pasó, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, así dicen algunos. Puede ser, Sí, ¿no? sí, claro. Puede ser un error, una equivocación. O sea, yo he escuchado, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un Correcto. hombre. Lo oye uno tanto, ¿no? Y oyes eso como quien oye llover, porque realmente uno nunca piensa que te va a tocar. Pero Mi hija- Dios solo manda a la gente que lo puede hacer, que lo puede soportar, que tiene ese coraje para hacerlo y para defenderlo. Llamé a Hannah, a mi hija Hannah, porque Hannah en hebreo significa gracia de Dios. Y después de las pérdidas, etcétera, me pareció que Dios me había enviado esta
me había enviado esta gracia, este regalo. Hannah muy temprano en su vida, muy temprano, te estoy hablando de que cuando aprendió a hablar, siempre me decía, I'm a boy, soy un Yo soy niño. niño. Y yo, ay, Dios mío, niña. Y sí, siempre le gustaban los carritos, la cosa. El típico cuento de la niña que es como un machito, ¿no? Que es marimachita, decimos en México. Exactamente. En mi país también se dice así. Y bueno, sin prestarle mucha atención, esto continuaba. La llevé a los 3 años al médico. Le dije, mira, me parece un poco insistente, ¿no? Este temita. No, por favor, ¿de qué me estás hablando? Nada que ver. A los 7 la llevo de nuevo. Mira, es que ya se me está haciendo difícil negociar con ella la ropa, el corte de pelo, o sea... No queda cabello largo. No, ella se cortó su pelito. Yo siempre tratando de mantener algo de feminidad. Y siempre, como uno conoce normalmente, gay, lesbiana, o sea, el homosexualismo, hasta ahí llego yo más o menos, ¿no? Además que yo soy siempre muy tradicional, muy esto, y la niña buena, pues yo llego hasta ahí. Realmente muy poco ¿Esto era algo conocimiento. nuevo para ti? Se me hacía que ahí había algo más. No le podía poner el dedo porque ignoro en ese momento de qué estamos hablando. Claro. Sigue pasando el tiempo. A los 10 años, 10 y medio, mi hija me dice, te voy a mandar un video. Me manda un video de una niña transgénero en otra parte del mundo y yo viendo la historia estoy pensando que estoy viendo la historia de ella. Es la misma. Los padres, las mismas reacciones, las mismas cosas. Y me dice, pasan los 8 minutos del video, me dice, ¿tú entiendes? Yo me quedé... Yo no sabía qué es esto. Y empieza la etapa de la educación, de leer, de buscar los especialistas que te llevan a la conclusión. Esto no tiene revés, esto se llama disforia de género. Y yo le preguntaba a ella, ¿pero qué te gusta? O sea, ¿te gustan los niños? ¿Sabes? En esa preguntadera. ¿Te gustan los niños? Y me dice, no me gusta nada, no se trata de eso, me decía ella. Con 10 añitos, con 9 añitos, me dice, se trata de mí, lo que yo soy. O sea, al final no es la persona con la que duermes, es la persona que duerme en ti, que eres tú. Esto se descubrió ¿Eso te muy contestó? temprano. Eso me Qué contestó. madurez. Vamos, no en Qué esas madurez palabras, pero era eso. Bueno, sí, y qué verdad. Muy madura. Hay verdades que no tienen que estar adornadas por palabras muy rimbombantes, Así es. pero son verdades contundentes, Karina. Contundentes, esa es la palabra. Ella siempre fue determinada. Los cánceres son muy determinados. Sí, así es. Muy determinados. O sea, no hay nada que los desenfoque. Y ahí empieza este proceso de, primero el de bloqueo para que no se desarrollara, porque él me dijo, bueno, él en ese momento, ella me dijo que no, yo no puedo pasar por eso, no me puedo desarrollar, no puedo porque va a ser demasiado para mí. Entonces fuimos con un psicólogo, no quería desarrollarse boobies. de nada, ni el periodo, nada. Mi hijo nunca ha tenido un periodo. ¿Y esto lo viviste sola o No. acompañada de tu marido? Sí, de mi marido y de mi hija, todos fuimos a terapia. Al principio todos fuimos a terapia. Qué equipazo, ¿no? Sí. Y nos buscamos una mujer especialista en esos casos. Importante buscar la gente especializada, la gente que te va a guiar, la gente que te va a acompañar en esto. Porque, ¿qué sabe uno de esto? ¿Qué sabe uno de esto? Afortunadamente hay, sobre todo en Estados Unidos, Sí. hay el especialista en la En la uña especialidad. pintada verde. Sí. Sí, gracias a Dios. ¿Usted qué estudió? En la universidad de Nada los que más se eso. puntan las uñas Sí. verdes. Y azul no toco. Sí, no Eso sabe es así. exactamente. Eso es así. Y yo me busqué lo mejor que yo podía dentro de mis posibilidades y dentro de mi área, porque tampoco me puedo buscar, tú sabes, en otro estado. Tengo que estar ahí detrás y buscarle la mejor gente. Y así fue. Hicimos primero un tratamiento psicológico y luego empezamos el tratamiento hormonal que hasta el día de hoy continúa. Y ahora, ¿se ha reasignado? Ya se No, llama, no. tiene un nombre ya de niño, ¿no? Sí, ya formalmente, o sea, en su pasaporte ya aparece como Sander, ya es legal, tiene su nombre legal. Y ahora viene la última etapa de estas etapas, que es la testosterona, que es lo que empieza ya a... Esa sí es, todo lo que se ha hecho hasta ahorita es reversible, porque son niños. No se puede hacer un hombre con un niño ¿Qué de edad 11 tiene? o 12 años. Mi hijo tiene 14 años. Entonces ahorita viene la testosterona.
La reasignación final es cuando, eso tiene que ser ya cuando la gente es adulta, si quieren decidir operarse o cambiarse ya definitivamente las partes que les falta o tienen. Vamos, en caso de femenino o masculino, ya ustedes saben, ¿no? Eso no se ha vivido todavía y eso ya es cuando él sea un adulto. Ya él lo decidirá. Fíjate que hay batallas en la vida que no se pueden librar solos, que se tienen que librar en equipo. Sí. Y se necesita que estén los 4 Sí. para que uno sostenga al otro. Y cuando se baja la guardia, el otro te diga, ni dale, madres, que tú vamos para adelante. Sí. Y que este chamito sepa que ahí está mamá, y que ahí está papá, y que ahí está la hermana. Sí. Y que a los nuestros los amamos sin importar el sexo. Porque esa niña que la vida la puso en un cuerpo de niña siendo un niño, Sí. nació de ahí, de ese vientre. Sí, mi hijo amado. Y seguramente tú lo vas a querer ver desarrollarse, crecer Feliz. y triunfar. Feliz, lo quiero ver feliz. Y lo que me tome, lo que tenga que hacer, lo haré. Ella es Karina, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¡Bravo!